Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios allí. Vamos a leer este párrafo de los versos 19 y ustedes simplemente me siguen con la vista. Dice la palabra de Dios lo siguiente desde el verso, desde el verso 6 hasta el verso 19. En el nombre de Jesús he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a lo que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo le he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Padre, gracias, porque tu ruego por cada uno de nosotros es que seamos santificados en tu palabra, en la verdad de tu palabra. Permite que esto sea cumplido en cada uno de nosotros y que tu pueblo reunido aquí busquemos la santidad, porque sin ella nadie podrá verte. Dirige mis palabras. Úsame, Señor, para la gloria tuya. Que cada corazón entienda lo que tú has traído para nosotros en este día y que seamos guiados y controlados por tu Espíritu Santo. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden volver a su lugar. Muchas gracias, amados hermanos. Aprendiendo de la oración de Jesús. La semana pasada iniciábamos este capítulo 17 de Juan, donde veíamos los primeros 5 versículos. Y como hemos titulado este tema de este capítulo, aprendiendo de la oración de Jesús. ¿Por qué nosotros necesitamos aprender de la oración de Jesús? Porque Jesús es el modelo en todo lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios, para nosotros vivir en esta tierra la vida que glorifica y exalta al Dios que nos ha dado la vida. La semana pasada veíamos en los primeros 5 versículos, los versículos específicamente, arrancando desde el verso 1 de Juan 17, la gloria mutua que había entre Jesucristo y su Padre Celestial. Y como inicia Juan en el versículo 1, estas cosas, dice la palabra de Dios, habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Y hablábamos y explicábamos un poquito sobre esto. ¿Qué significaba cuando Jesús decía Padre? Y es el modelo de oración, como explicábamos la semana pasada, que cuando los discípulos se acercaron a él, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque nosotros vemos que los discípulos de Juan saben orar y nosotros somos tus discípulos y no entendemos sobre esto. Entonces Jesucristo le dijo las palabras siguientes: cuando ustedes oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué tenemos que comenzar la oración de esta manera? No es que vamos a repetir cada vez que yo vaya a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, como yo decía la semana pasada, como si fuera un canto que nos enseñaron en las escuelas, lo que tuvimos
en la educación católica. No. Lo que nos está enseñando Jesús en el Padre Nuestro es que hay un Dios que es creador de todas las cosas, que es el Padre de todos, y a Él tienen que ser dirigidas nuestras pláticas. Nosotros tenemos que verle a Él como ese Padre nuestro, como ese Dios que es cercano a todo aquel que le busca. Un Dios que se ha dado a conocer, y la manera como se ha dado a conocer es a través del Hijo, y ese Hijo es Jesucristo. Por eso Juan el apóstol, cuando inicia este capítulo 17, dice, estas cosas habló Jesús. Y ahí Juan entonces comienza a decir cuáles fueron las cosas que Jesús habló. Y dice que él dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora había llegado? La hora de que ya Jesús tenía que cumplir el plan, el propósito de Dios por el cual había venido a la tierra. Había venido a tierra de pecadores, un mundo que estaba a la deriva, un mundo que había perdido la esperanza, un mundo que estaba siendo esclavizado por el pecado. Y la promesa de Génesis capítulo 3, como decía, se cumplía en Cristo. Jesucristo vendría a la tierra, vino al mundo, tomó forma, como dice la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros los hombres, y en esa condición humana vivió entre nosotros. Tuvo todos los que humano alguno puede tener, tuvo las precariedades que tú y yo quizá podemos pasar. Dice Lucas, hablando del relato de su nacimiento, que cuando llegó la hora de su nacimiento no hubo para él lugar en el mesón, ni lugar había para que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, viniera a esta tierra, y nació en un pesebre. Pero ya Isaías había dicho que esa virgen que iba a concebir iba a dar a luz un hijo. Y ese hijo no era cualquier hijo, era el Emmanuel, era la manifestación de Dios con los hombres. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y hemos aprendido de Juan, desde el capítulo 1, que él era el verbo que estuvo desde el principio, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito, del único Hijo de Dios, el real, el verdadero, lleno de gracia y de verdad. Y a ese servimos tú y yo, y tenemos que gloriarnos y alegrarnos porque somos parte de su pueblo. Y Juan en este capítulo 17 comienza diciéndonos desde el versículo 1 que había una relación mutua, una relación cercana. Jesucristo decía, yo estoy sujeto a lo que el Padre me ha mandado a hacer. Yo vine a la tierra a cumplir la misión del Padre. Luego veíamos desde los versos 2 al 6 y algunos pasajes más que citábamos, la autoridad que tenía el Hijo de Dios, la autoridad que tenía Cristo, una autoridad dada por el Padre. Y él decía, yo no vine a hacer mi propia voluntad. Recuerden que este primer párrafo hemos dividido esta oración en tres partes, la oración de Jesús. Jesús ora por sí mismo, y los primeros 5 versículos Jesús está encomendando su alma a Dios. Le está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, como dice Mateo cuando él estaba allí en el Getsemaní, porque era duro, era amargo el trago que iba a tener que pasar el Hijo de Dios, un ser perfecto, un ser puro, un Dios magnífico que nada tiene que ver con el pecado. En la cruz del Calvario iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Y en esa condición, él sabiendo lo que le esperaba, él que estaba sujeto al Padre le dice, Padre, llegó la hora. Mi espíritu está afligido. 100% mi parte humana no quisiera tener que pasar por esto que me toca pasar, pero que no se haga mi voluntad, como él dijo en la cruz del Calvario, sino que se haga la voluntad. Si tú, querido amigo que estás aquí, te imaginaras solamente un poquito lo que tuvo que pasar Jesús por cada uno de nosotros, cargar con la vergüenza del pecado sobre sus hombros. Te estoy hablando de alguien puro, de alguien santo, de alguien que aborrece el pecado en su naturaleza de Dios.
Y en la cruz del Calvario a él no le importó eso. Dice Pablo que él no escatimó el ser igualito a Dios o ser Dios y tomar forma humana para que tú y yo hoy vivamos en esta tierra y podamos tener contactos, sintonía con Él, podamos acercarnos a Él a través de la oración, podamos ser libertados de nuestros pecados, podamos tener la vida eterna. Porque el mismo párrafo de estos primeros 5 versículos nos demuestra quién es el que da la vida eterna. Y esa persona se llama Jesús. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó esta tierra, al mundo que tú y yo conocemos, para que todo aquel que cree en Jesucristo, no en la iglesia, no en hombre alguno, en Jesucristo, el Salvador, el Mesías, en el enviado de Dios, el Dios hecho carne, crea en Él y tenga vida eterna. Porque solamente a través de Cristo el hombre consigue la salvación. Porque solamente a través de Cristo alcanzamos la vida eterna. Y cuando alcanzamos la vida eterna, nosotros podemos llenando la boca y decir, yo conozco a Dios. Porque dice el versículo 3 y 4, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y conociéndote a ti, me conocen a mí, que soy a quien tú enviaste a esta tierra. La tercera cosa que veíamos, o la cuarta cosa, perdón, porque ya hemos dicho que Jesús es el dador de la vida eterna, también que la vida eterna proviene de conocer a Dios a través de Jesús. Aprendiéndome la oración de Jesús. Ahora estamos con los versos 6 al 19, que ya hemos leído. Y esta segunda parte de esta oración es la intercesión que hace Jesús por sus discípulos. Ya esta vez Jesús le ha dicho al Padre, Padre, llegó la hora, es el tiempo oportuno, va a ser amargo el grado que voy a pasar, tendré que cargar con el pecado de la humanidad, voy a ser crucificado. Ya Jesús le había advertido a sus discípulos que cuando Él fuera entregado, que cuando le apresaran, que cuando Él estuviera en la cruz del Calvario, muchos de ellos iban a escandalizar, muchos de ellos iban a darle espalda, muchos de los que profesaban seguirle iban a esconderse porque no estaban dispuestos a pagarle el precio, ni estaban dispuestos a manifestar en el mundo que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Dios que salva, que transforma. Y muchos de ellos, cuando veíamos el capítulo 16, iniciando, dice Jesús, hablando con sus discípulos, específicamente con el círculo íntimo de Él, aquellos 12 que Él escogió, Él les dice, ustedes van a ser matados por causa de mi nombre, ustedes van a ser expulsados de los lugares donde se dice que se profesa el nombre de Dios. Pero yo he rogado. Jesús nunca dejó de pedir por sus discípulos. Jesús fue un ejemplo de oración. Y la semana pasada veíamos varios pasajes que demostraban esto. Mateo capítulo 4 dice que Él se fue al desierto a orar por 40 días y 40 noches. Antes de escoger a los 12, primero fue a orar. Y yo decía en esta parte aquí, si Jesús siendo santo, siendo puro, siendo Dios, mostraba una relación tan íntima con el Padre Celestial, cuanto más tú y yo que somos mortales, que no somos tan puros, que no somos tan santos, cuanto más debiéramos de pasar horas y horas hablando con el Señor. Quizás no te digo horas, pero por lo menos 20 minutos es calidad, hablando con nuestro Padre, con nuestro Rey de Reyes, poniéndonos en comunicación con Él, poniendo nuestros planes en la mano de Dios. Nos hemos creído que en esta vida podemos hacer las cosas de esa manera, que Dios se dé cuenta del camino. No. El Hijo de Dios primero encomienda su causa a Dios, como lo hacía Jesús. Jesús sabía el gran amargo que tenía que pagar por nosotros. Y aún siendo Dios, Él le dice al Padre, Padre, llegó la hora, voy a cumplir lo que tú me encomendaste. Voy a acabar la tarea que pusiste en mis manos y lo voy a hacer bien. Aunque quisiera quizá humanamente echarme para atrás, pero no era humano, Él era Dios. Y su propósito era derramar su sangre en la cruz del Calvario, aquel cordero inmolado que Isaías presenta en el capítulo 53,
Cuando dice, ¿quién ha leído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y como cordero él fue llevado, dice Isaías, como una oveja que va al trasquiladero. Fue maltratado, fue humillado por ti, por mí. ¿Y qué estamos haciendo con la vida que Él espera que tú y yo vivamos en esta tierra? Una vida de santidad, una vida que glorifique y exalte su nombre. Porque Jesús ora en esta segunda parte de esta oración de Juan 17 por sus discípulos. Ya yo le había mencionado el capítulo 16. Jesús le había dicho a ellos, miren, ustedes saben que yo me voy. Y este capítulo 16 nos narra que tristeza llenó el corazón de ellos. Y en la palabra de Jesús hacia ellos, cuando vio que ellos se afligieron, porque ellos dijeron, wow, hemos estado con este hombre durante 3 años y medio, hemos visto sus milagros, nada nos ha faltado. Muchos de ellos que eran gente despreciada, gente que nadie le tomaba en cuenta, ya la gente le conocía, ya la gente sabía que ellos eran seguidores de Jesús. Y ellos se preguntaban, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué nos espera en esta vida? Jesús se lo había dicho en este capítulo 16. ¿Qué le esperaba a ellos? Ustedes van a ser matados por seguir, por ser mis discípulos. Ustedes van a ser expulsados de los lugares de reuniones. Ustedes no van a ser bien vistos por los demás, porque la gente no soporta ver hombres y mujeres que deciden vivir una vida que glorifique a Dios. Hombres y mujeres que decidan apartarse para Dios. El mundo quiere que nosotros seamos igual a ellos. El mundo quiere que nosotros caigamos en su mismo desenfreno. Pero los hijos de Dios debemos de entender que nosotros hemos sido apartados para Dios. Hemos sido llamados por Dios. Y nuestro estilo de vida tiene que ser diferente a como viven los del mundo. Y aunque suframos en este camino, Juan capítulo 16, verso 33, el grito de victoria de Jesús. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, aquí está el vencedor. Yo he vencido el mundo. Ustedes creen en mí, ustedes también son vencedores. Pero queremos vivir la vida cristiana sin compromiso. Queremos hacer lo que yo quiera hacer. No tomo a Dios en cuenta en mis planes. No consulto las cosas con Dios. Entonces cuando me doy un buen tropezón, cuando la vida comienza a tornárseme al revés, entonces comienzo a preguntarme, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está aquel Dios que en el Salmo 46 me dijo que Él era mi amparo y mi fortaleza? ¿Dónde está aquel Dios que dijo, clama a mí, que yo te voy a responder? Y yo te pregunto, querido hermano, y me pregunto a mí mismo, ¿dónde estábamos tú y yo cuando Dios nos dijo, apártate del mal, conságrate para mí, modera mi fe, que la gente pueda ver a Cristo a través de ti? ¿Cómo estaba tu vida de devoción? ¿Cuántas veces lees la Biblia durante la semana? ¿Cuánto tiempo pasamos tú y yo a solas con el Señor? ¿Qué ha pasado que esa bendición no está llegando? ¿Qué ha pasado que todo lo que emprendo me sale mal? ¿Qué está pasando que mi matrimonio no funciona? Intento por aquí, intento por allí y todo me resulta mal. Yo te pregunto, ¿dónde está Dios en esa ecuación de tu vida? ¿Dónde está Dios? A que tú puedes decirle, mis hijos son tuyos. Se han descarrilado, pero hazlo volver porque tú tienes el poder para hacerlo. ¿Dónde están las horas, las lágrimas que estamos echando en nuestras rodillas? Que estamos pasando con Dios diciéndole, Dios, mira mi comunidad cómo se pierde, mira mis familiares cómo se pierden, mira cómo el mundo te da la espalda. Yo te necesito. ¿Dónde está ese tiempo que tú y yo pasamos con Él? Jesús todo lo puso en la mano de Dios. Puso su vida y ahora está poniendo la vida de sus discípulos en la mano del Padre. Y mira lo que Él dice. Comienza el párrafo diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dicen. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús le está compartiendo y le está diciendo al Padre Celestial, Señor, tú me diste una tarea, tú pusiste en mis manos que yo modelara, que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios perfecto, que tú eres un Dios que te acerca al que te busca.
y el que te busca te halla. Yo he manifestado eso a los hombres que del mundo me diste. Ahora, cuando Dios se manifestó a tu vida, tú puedes decir que ha visto esa gloria de Dios sobre ti. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Oye, habla el profeta y dice, y tú sabes lo que me dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté, te prolongué mi misericordia. ¿Sabes qué es lo que está diciendo esta palabra de Jeremías aquí? Es que Dios nos ama tanto que aún sabiendo que nosotros somos imperfectos, que nosotros le fallamos a diario, que la perfección la encontramos en Él, Dios nos dice, te soporté con misericordia y te sigo soportando tus pecados. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es ¿por qué Dios todavía me soporta tantas cosas? ¿Y qué le estoy respondiendo yo a Dios? ¿Cómo le estoy dedicando mi vida a Dios? ¿Cómo me estoy entregando por entero al Señor? ¿Qué diferencia estoy marcando en el mundo? ¿Cómo estoy exhibiendo la vida cristiana? Esta oración de Jesús por sus discípulos es una oración que sobrecae sobre nosotros, porque la promesa dada por Jesús a ellos, presentada al Padre, son cumplidas también en nosotros, porque nosotros también somos seguidores de Jesús. Lo primero que vemos acá, en este párrafo que acabamos de leer, la primera parte de este clamor de Jesús por sus discípulos, lo que refleja es que se manifestó a los suyos, aquellos a quienes Él amó. Lo que dice Juan en este versículo 19, en este versículo 6 de Juan capítulo 17 es que lo que Jesús hace cuando intercede al Padre por sus discípulos en esta intercesión por aquellos a quienes Él llamó para cumplir o seguir la tarea que Él había comenzado. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesús se manifestó a ellos. Jesús se manifestó a ti. Se manifestó a mí. Y como decíamos que Juan capítulo 13, versículo 1, dice que a los que Él escogió, los amó. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el final. Y eso lo citábamos la semana pasada y vuelvo y te lo cito, porque tú y yo no podemos olvidarnos que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos ama y no porque yo me porte bien, no porque yo me porte mal, no por una temporada, no. Dios no cambia, Dios siempre se ha dicho que te ama, te va mal, mientras vida tú y yo tengamos, porque su amor es inagotable. Y dice Juan, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Sabe por qué Él le dice a Dios, a los hombres que del mundo me diste? Porque tuyos son, dice el versículo 6. Y me lo dice, Dios le había puesto en las manos a Jesús todo lo que Él había creado. Por eso Colosenses dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, visibles o invisibles. Todo Dios lo ha puesto en la mano de Jesús. ¿Por qué tú y yo lo queremos sacar de nuestras vidas? Porque hay espacio en nuestra vida donde Jesús, tú y yo decimos que Él no cabe. ¿Por qué no le queremos dar cabida en nuestras relaciones? ¿Por qué no le queremos dar cabida en nuestro trabajo? ¿Por qué no le queremos dar cabida en todo nuestro entorno? ¿O somos de aquellos que todavía nos avergonzamos y negamos la fe en el momento cuando tenemos que decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, como dijo Pablo, porque es poder de Dios? Jesús le dice, he manifestado tu gloria a los hombres del mundo que me diste, eran tuyos y tú me lo diste a mí, Padre, y han guardado tu palabra. ¿Qué más sigue diciendo? Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de quién? Proceden de Dios. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y en esto yo he sido glorificado. ¿Qué estamos viendo aquí? Jesús pudo haber dicho, Padre, te ruego por todo el mundo. No. Jesús está siendo claro en este clamor al Padre.
Jesús está intercediendo por aquellos a quienes Él escogió. Porque Él sabía que a pesar de que ellos iban a ser expulsados, de que ellos iban a ser matados en su nombre, de que el mundo les iba a aborrecer, de que no les esperaba un mundo agradable a ellos, porque no somos de este mundo. Y hoy, iglesia, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los bíblicos cristianos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, estamos de paso en esta tierra. No nos aferremos a esta tierra. Dale gloria a Dios por lo que tienes. Dale gloria a Dios por el techo que tienes. Con gotera, sin gotera, con buen techo como sea. Dale gloria a Dios por la vida que tienes. Hay muchos que quisieran tener lo poco que tú y yo tenemos. Y ya no están aquí. Y todavía Dios nos quiere aquí. Entonces agradezcamos a Dios. Porque todo le pertenece a Él. Y de las cosas que Él la ha puesto en nuestras manos para que la disfrutemos. Y Jesús está aquí diciéndole, Padre, no oro por el mundo. Fíjense bien que Él es claro en sus palabras. No oro por el mundo, sino por aquello que del mundo me dice. Tú y yo tenemos valor. Efesios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo no estamos aquí por mera casualidad. Fue Dios en Jesucristo que decidió, antes de que tú y yo pensáramos estar en esta tierra, Dios pensó en el barrio tal, en el barrio Guachupita, que es el mejor barrio de Consuelo, la capital de Consuelo. Allí tengo un muchachito, un calvito que ahora es, que antes tenía moño y ya no tiene. Ese es mío. Y toda la gente buena la vendió con Guachupita. Porque estamos salvos los que somos bíblicos cristianos y le servimos al Señor, y los de otras congregaciones que le han entregado su corazón a Jesús. Pero Él obra por ti, por mí. No somos mera casualidad. No somos abortivos de la tierra. Fue el Padre, fue Jesús que nos escogió. Y ahora Él está orando por nosotros. Y Él dice, Padre, yo te ruego por ellos. Ahora, ¿cuál es el clamor de Jesús en esta parte de esta oración? ¿Qué es lo que le dice Jesús al Padre? Jesús está orando por ese rebaño que el Padre había puesto en su mano, por esas ovejas que Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ella me sigue. Él está orando por los suyos. Él está orando por aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron a la verdad del Evangelio, aquellos que creyeron a la proclamación que hizo Juan el Bautista en Juan 1:29, cuando Jesús entra en escena. Y Juan sabe que él va a pasar ya en el anonimato. Y Juan tiene que exclamar y decir, viene uno después de mí, al que yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él es tan grande, Él es tan perfecto, Él es tan maravilloso, que yo simplemente soy un instrumento que he venido a enderezar el camino por donde Él va a caminar. A decirle a esta generación que está dañada por el pecado, generación de víbora, arrepiéntanse y bautícense. Pero viene alguien que quita el pecado del mundo. Y esa persona era Jesús. Y el 1:29 dice, he aquí, dice Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios, que quita, que perdona, que borra. Porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por los pecados tuyos y míos. Yo no entiendo estos convertidos que viven todavía lamentándose y diciendo, pero Dios, todos los días tengo que convertirme al Señor. No, usted y yo somos salvos una sola vez y para siempre. Él nos ha dado vida eterna cuando creemos en su palabra. Ahora, Él murió por todos nuestros pecados, no por algunos pecados, por todos nuestros pecados. Ahora nos toca a ti y a mí vivir en santidad. Porque hay momentos, hay tentaciones, hay pecados que van a llegar para que nosotros los cometamos. Y depende de ti y de mí, porque Dios ha puesto voluntad en nosotros si lo vamos a cometer, sí o no. Ya Él pagó el precio por ello. Y Él no se acuerda de los errores que tú y yo habíamos cometido cuando nos salvó. Nos da vida eterna y salvación para siempre. Ahora, nos toca a ti y a mí decir y definir cómo vamos a vivir en esta tierra. O para satisfacernos a nosotros mismos, o para vivir una vida que agrade y glorifique a Dios. Y la vida que agrada y glorifica a Dios es una vida que está sujeta a la palabra de Dios. Es una vida que está sujeta a Jesús. Es una vida sujeta a ese Espíritu Santo que está con la iglesia en este tiempo, en representación de aquel Jesús encarnado que habitó con ellos en la tierra. Ahora Él dice, ¿por qué
Él dice, Padre, yo te ruego por aquello que tú me has dado. Ellos han conocido, ellos recibieron la palabra que tú me diste. Esto me hace pensar en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Lo que dice Juan desde el principio cuando iniciábamos este estudio. Y dice el versículo 11, a lo suyo vino, a lo suyo, a cumplir su misión, a cumplir la tarea que el Padre le había encomendado. Él estaba claro de lo que tenía que hacer en la tierra, morir por los pecadores, demostrarle al mundo que se puede vivir en paz con Dios, que Dios es un Dios alcanzable, que Dios no está dejando a aquellos que le buscan. Él se hizo parte de la gente, aún de los despreciados del mundo, habitó con ellos, compartió con ellos. Y dice que Él vino a eso, a mostrar la imagen de Dios a los pecadores de esta tierra. Y aunque vino a lo suyo, a cumplir su misión, la gente no quiso aceptar la tarea que Él vino a hacer. Muchos, en vez de aceptarle, le rechazaron. Y dice Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino esa tarea que Dios le encomendó. Y los suyos, aquellos que después de ver que Él estaba cumpliendo el plan de Dios, lo que tenían que hacer es, pero si a través de ti yo me acerco a Dios, porque tú eres el Cordero, porque tú eres el que quita el pecado, ¿qué yo tengo que hacer? Rendirme a tus pies. Dice que aquellos no le recibieron más los suyos. El pueblo a lo que Él le vino a enseñar, el pueblo a quienes Él compartió con ellos, a lo que Él sanó, a lo que Él le dio, le llenó la barriga, no le recibieron. Pero ¿qué pasó? No se quedó así. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, ahí entramos tú y yo. Ahí entramos nosotros y dale gloria a Dios por eso. Porque si hoy no estás aquí sirviéndole, es porque Él te dio la potestad de que le reciba. Te dio el privilegio de que le conozcamos. Y dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Como dijo Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Solamente en el nombre de Jesucristo. Él es quien salva, Él es quien perdona, Él es quien liberta. ¿Tú sabes qué hizo? Aquellos que le recibieron le dio el poder, le dio la gracia, le dio el privilegio de que hoy podamos decir, donde quiera que vamos, yo soy un hijo de Dios. Y este rebaño que Él escogió, ¿cómo demuestran que son suyos? Cuando le obedecen, cuando le reciben con todo el corazón. Tú puedes decir que eres parte de ese rebaño por el cual Él está orando, por el cual Él está pidiéndole al Padre, Padre, yo te ruego no por el mundo, te ruego por aquello que del mundo me diste. Puedes decir tú y yo podemos decir, sí, yo le recibí, yo creí en su palabra, yo le creo a Él, yo le he visto hacer maravilla en mi corazón, Él ha cambiado mi vida, hoy soy lo que soy gracias a Él. Ese rebaño que Él escogió, aquellos que Él separó del mundo, hermano, tenemos que entender lo que Jesús está diciéndole al Padre aquí cuando ora por nosotros. Padre, no te ruego por el mundo, pero te ruego por aquello que del mundo me dice. Él nos separó para su gloria. Los versículos 2, 9 y 24 demuestran que Él separó a aquellos que eran parte de su rebaño. ¿Nos separó de qué? Nos separó del mundo, porque este mundo está dañado. Este mundo está corrompido. Este mundo no busca a Dios. Este mundo se acuerda de Dios cuando le conviene. La gente vocifera el nombre de Dios cuando tiene la soga, ya que no aguanta más. Se acuerdan de que hay un Dios santo, de que hay un Dios perfecto, pero los hijos de Dios no podemos acordarnos de Dios cuando estamos de más en apuro. Todos los días Él está presente en nuestras vidas. Y para aquellos que llevan anotaciones, en este párrafo de la Escritura, desde el versículo 5 hasta el versículo 25, la palabra mundo, Juan la menciona aquí 18 veces. En algunos versículos aparece más de 2 veces mencionada esta palabra. Pero cuando es para que sepa
Que Dios, cuando nos escogió a nosotros, cuando nos llamó, nos separó, nos apartó de las cosas para que los hijos de Él entendamos que no somos parte de esta tierra, que nuestro reino es el reino celestial, que aunque este mundo está corrompido, estamos en esta tierra mientras el Señor quiera que estemos, pero mientras estemos en la tierra, tenemos que modelar a Cristo. Tenemos que modelar nuestra fe. Tenemos que demostrarle a la gente que lo que Cristo ha hecho con nosotros sí valió la pena. Y como está viviendo el mundo, como está viviendo la iglesia del Señor, el rebaño por lo cual Él oró, estamos dejando mucho que decir. ¿Cuál es la diferencia que estamos marcando tú y yo en nuestro entorno? ¿Qué puede decir la gente que sabe que tú y yo somos cristianos cuando nos ve por la calle, cuando nos ve con la Biblia debajo del brazo? ¿Qué piensan tus vecinos de ti? ¿Qué piensa tu familia de ti? ¿Acaso tú y yo somos ese rebaño fiel que Él escogió? ¿Acaso tú y yo podemos decir, yo soy su oveja porque yo le recibí? Yo oigo cuando Dios me habla. ¿De qué te estoy hablando cuando te hablo de que quiénes son los suyos? Y que los suyos son aquellos que le reciben y le obedecen. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 25 al 29. La palabra de Dios dice lo siguiente: Jesús le respondió a la multitud, aquellos que estaban allí escuchando su discurso: ya os lo he dicho y ustedes no me creen. Por más que yo le hablo, por más que yo le digo que yo soy la verdad, que se lo había dicho en el capítulo 8, que Él es el Dios encarnado, que Él es el pan de vida, que Él es el yo soy, que Él es la puerta, que Él es el todo lo que el hombre necesita para reconciliar su vida con Dios. Dice Juan, capítulo 10, versículo 25, os lo he dicho y no me creéis, que las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no me creen. Porque la gente nada más quiere creerle a Dios cuando Dios le resulta bueno en algo que ellos estaban pidiendo y se lo dio. Ahí sí Dios es bueno. Pero si Dios me enferma un familiar, si Dios me quita la vida, si Dios se lleva algo que yo hago, Dios es malo. Por más bueno que le presentemos a Dios, a los hombres de esta tierra, se lo van a encontrar malo hasta que ellos no se ven que la vida lo pone en una encrucijada. Jesús le dice, yo le he dado testimonio, que lo que yo le he enseñado, que lo que yo he predicado, no es de mi propia cuenta, sino yo le he hablado lo que el Padre me dijo que le dijera, y ustedes no me creen. Ustedes saben por qué no le creen. Tú sabes por qué el mundo desprecia y no cree la palabra de Dios, porque no son ovejas, no pertenecen a este rebaño. Porque todo el que pertenece al pueblo de Dios, todo el que conoce a Dios, le oye, le recibe y le obedece. Y si aquí hay un cristiano desobediente, si aquí hay un cristiano que no se somete a la palabra de Dios, que dice yo puedo vivir la vida cristiana de mi manera, está errado y está en un lugar equivocado. Porque los hijos de Dios, los que siguen a Cristo, los que son parte de su rebaño, le oyen, le obedecen y le siguen. Y es lo que Juan está diciendo en este capítulo 10. Los que no oyen, los que no obedecen, no son ovejas del Señor. Como os he dicho, mis ovejas, y revisémonos tú y yo, hermano, si somos ovejas o somos lobos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más? Yo la conozco. Bíblico cristiano. No hay lugar, no hay espacio donde podamos escondernos, que creamos que podemos burlarnos de Dios. Él nos conoce. Como dice Vaquero, yo sé de la pata que tú coges. Eso es ellos que tienen pata. Yo tengo 2 pies. Pero yo sé que hay un Dios que sabe dónde nosotros flaqueamos, dónde nosotros tropezamos, cuáles son nuestras vulnerabilidades. Aún aquellas que nosotros creemos que son fortalezas, Él lo sabe todo. Por eso el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me voy para el cielo, tú estás metido allí, porque el cielo es tuyo. Y si me voy debajo de la tierra, son el estrado de tus pies. No hay lugar en tu creación donde aquellos que somos ovejas creamos que podemos escaparnos. Y Él dice, mis ovejas
oye mi voz, yo la conozco. Y no solamente la conozco, sino que ellas saben que son mías y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y cómo la recibimos? Cuando creímos y le obedecimos. Cuando lo recibimos a Él. Y no perecerán jamás. La salvación no se pierde. Ni nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre. Estamos en las mejores manos. Estamos en la mano de Dios. Mi Padre es mayor que todo. Y nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre. Aquellos que son los suyos son aquellos que le deciden y le obedecen. Son aquellos que se consideran ovejas. Son aquellos que cuando el Padre habla a través de lo que dice en su palabra, se someten y no cuestionan a Dios. El que no oye y no obedece a la palabra de Dios, el que no se acata los decretos de Dios, no es oveja de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué te consideras tú? ¿Ovejas o lobo? Yo espero que seamos todos los que estamos acá, ovejas. Él oró por sus ovejas, por su rebaño. ¿Qué más? La segunda parte de esta oración. Él ora por dos cosas importantes que iban a marcar la diferencia en aquellos que eran sus seguidores. Rogó para que fuésemos guardados del mundo del mal y para que nos santifiquemos. No solamente intercede para que nosotros seamos guardados por el Padre, para que nosotros entendamos que hemos recibido el mensaje de Jesús para que lo pongamos en práctica, para que modelemos la vida de fe y sigamos compartiendo la verdad que Jesús les enseñó a aquellos que fueron sus discípulos, que aquellos a quienes Él llamó, aquellos que somos ovejas de Él, que le obedecemos, que le seguimos, que somos parte del rebaño. Ahora Él va a pedirle al Padre, en los versos 11 al 16, que el Señor guarde a aquellas ovejas. Pero ¿de qué el Señor nos iba a guardar? ¿De qué el Señor? ¿Por qué Jesús está pidiendo que el Señor nos guarde del mundo, que nos libre y que nos santifique? Dice los versículos 11 al 16, Padre, ya yo no estoy en el mundo. Jesús está hablando de lo que era su futuro inmediato allí, porque todavía Él estaba con ellos ahí cuando estaba haciendo esta oración. Y los discípulos estaban ahí. Pero Él está viendo lo que venía, lo que sus discípulos no podían ver. Y recuerden que Él está conversando con el Padre. Ya Él ha pedido por sí mismo. Ahora Él está pidiendo por aquellos que iban a continuar la tarea que Él iba a dejar en las manos de ellos. Y Él le dice, Padre, vayan conmigo a la Biblia, versículo 11. Padre, ya no estoy en el mundo, pero estos, mis ovejas, aquellos que me siguen, aquellos que escuchan mi voz, aquellos que son míos, aquellos que tú me diste, que son parte del rebaño que era tuyo y que tú me lo diste, ellos sí están en el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo de Jesús al Padre? Padre, ya yo le he dicho a ellos que ellos van a ser matados por mi nombre. Juan 16. Ellos van a ser expulsados. Ellos no van a ser vistos con buenos ojos. Padre, ellos se quedan en esta tierra. Ellos se quedan en este mundo. Jesús le está diciendo, Padre, este mundo se ha vuelto cruel. Este mundo está lleno de maldad porque el príncipe de la potestad del aire gobierna sobre la faz de la tierra. Y el mundo sigue los decretos del diablo. Por eso en Juan 8, Jesús le dice en el versículo 44, vosotros sois, ustedes que privan en que son santos y viven haciendo cosas malas. Ustedes que privan el religioso, ustedes que privan que tienen la verdad, ustedes no conocen la verdad, porque la verdad soy yo. Y cuando solamente aquellos que me conocen están en la verdad, y conoceréis la verdad, y esa verdad les hará libre. Y yo soy la verdad. Si no me crees, mira lo que él dice en Juan 14, versículo 6. Cuando él dice, yo soy el camino, la forma para llegar a Dios. Yo soy la única verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Lo que él dice en su palabra. Y esa palabra se hizo carne. Y esa palabra es Jesucristo. Que tú no lo entiendas ya tú, pero él lo ha dicho así, lo ha hecho así. Y yo le creo. Y yo confío en él. Y dice la palabra de Dios, que él le está diciendo, Señor, ellos van a quedarse en un mundo cruel. Porque yo me voy a ti, Padre.
Jesús sabía que después de ser crucificado iba a ser ascendido al cielo. Al tercer día se iba a levantar. Pero sus discípulos iban a quedarse en la tierra. Él tomó 5 capítulos para prepararlos a ellos. Y ellos no entendieron todo lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando veíamos el capítulo 16, dice que tristeza llenó su corazón. En vez de ellos alegrarse y decir, nuestro Señor se va al reino de los cielos, porque en el 14 me dijo que no me turbara, que no me preocupara por lo que el mundo pudiera hacerme, porque Él se iba a preparar el lugar donde sus ovejas pudieran estar cómodas. Que aquellos que pasamos calamidad en la tierra, aquellos que no tenemos un techo en la tierra, en el cielo vamos a tener una mansión. Aquellos que se nos escasea el alimento, en el cielo no vamos a tener hambre. Aquellos que anhelamos quizás tener una prenda de valor, en el cielo vamos a pisotear el oro y vamos a brincar, a bañarnos en mar de cristal. Por eso, si no te gusta el agua, comienza a acostumbrarte desde ahora, porque me bañaré en agua de cristal. Y todo eso, y ellos no entendieron. Y dice la palabra de Dios, Padre, yo me voy del mundo y ellos se quedan. Por tanto, Padre, lo que tú me has dado, guárdalo. La oración de Jesús por sus discípulos. Aprendiendo de la oración de Jesús. ¿Qué yo debo de aprender aquí? Así como Jesús oró por nosotros. Nosotros que somos los representantes de Él en esta tierra, que somos sus discípulos, debemos de aprender que lo único que va ayudando es manteniéndonos calientes, orando, intercediéndonos unos por nosotros. Ahora la tarea que hizo Jesús, que nos está enseñando aquí, de interceder por nosotros, yo debo de tomarla personal y decir, no dejaré de orar por ningún hermano en la fe, por ninguno de aquellos que profesa y que es oveja del Señor. Yo no debo de orar solamente por mí mismo, yo debo de orar por otros. Jesús ruega aquí al Padre para que el Señor nos guarde. Y Él lo dice, guárdalo en tu nombre, porque tu nombre tiene toda la autoridad. Tu nombre se sujeta a todas las cosas, para que sean uno. Oye, ¿qué está pidiéndole Jesús al Padre? Aquello que yo te estoy pidiendo que le guarde, quiero que sean uno, así como, porque Él era el ejemplo a todos seguir, Él y el Padre, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a lo que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora voy a ti, Padre, y hago esta cosa en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en mí mismo. Yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo qué hizo? El mundo los aborreció. Porque el mundo odia a aquellos que están en la verdad. Aquellos que siguen a Jesús, aquellos que deciden apartarse. ¿Sabe por qué el mundo los aborreció? Porque nosotros, iglesia, cristiano bíblico, no somos el mundo, como tampoco Jesús era de este mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan aquí a través de Jesús? Lo que Juan está diciendo es que Jesús está pidiendo por ti, por mí, está pidiendo por sus discípulos, está pidiendo por aquellos que éramos parte de su rebaño y le está diciendo al Padre, Padre, yo te pido que le guarde de este mundo cruel, que le guarde de las pruebas que van a tener que enfrentar en mi nombre. Ellos no son del mundo. Cuando yo estaba con ellos, recuerda que te dije que Jesús le está hablando de un futuro inmediato, lo que Jesús está viendo, lo que viene para ellos, lo que le va a tocar a ellos. Y Jesús le dice, Padre, cuando yo estaba con ellos no tenían ningún problema. Porque yo estaba ahí. Yo les protegía. Satanás no podía inventar con ellos. Pero Jesús sabía que la iglesia se iba a quedar en la tierra. Jesús sabía que su rebaño se quedaba en la tierra. Él podía haberle dicho al Padre, Padre, como yo me voy, yo quiero que aquellos que tú me diste, aquellos 12, se vayan conmigo para el cielo. Él pudo haberlo hecho así. Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo quiso hacer así. Porque él sabía que aquellos a los cuales él le dedicó 3 años y medio tenían que cumplir la comisión que le había encomendado. ¿Y cuál era esa comisión? Vayan al mundo. Hay un mundo que está perdido.
Hay un mundo que está en tinieblas. Hay un mundo que nosotros estamos para predicarle el evangelio. Estamos cumpliendo esta comisión. Estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo en la tierra, que él retornaba al Padre. Él sabía que este mundo aborrecía su obra y a los que le seguían a él. Juan capítulo 15 lo dice también, que el mundo aborrece las cosas de Dios. Y mientras él estaba con ellos en la tierra, durante esos 3 años y medio, él los guardaba, él los cuidaba. No había necesidad. Dice que él nos amó hasta el final. Su presencia no se alejaba de sus seguidores. Por eso el mal no podía tocarle. Qué grande es nuestro Dios. Dice el versículo 12. Y el versículo 12 dice lo siguiente. Déjelo leer. Ajá, ¿qué dice? Cuando estaba con ellos, léalo ahí. Cuando estaba con ellos, ¿qué hacía él? Yo lo guardaba en tu nombre. Y Jesús le está diciendo al Padre, Padre, yo me voy. Yo me voy. Yo quiero que tú lo guardes. Que no se dejen engañar. Que no se dejen confundir. Que no se dejen, que no se amordeen a las cosas de este mundo. Iglesia, tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo estamos en esta tierra para proclamar el mensaje que cambia vida. Estamos de paso. Y mientras estemos en esta tierra tenemos que proclamar que lo que Cristo hizo por nosotros valió la pena. Estamos nosotros cumpliendo ese plan de Dios. Estamos nosotros viviendo conforme a lo que el Señor quería que nosotros viviéramos. Solamente uno de ellos se perdió. ¿Y tú sabes por qué se perdió? El mismo párrafo de la Escritura dice, solamente uno se perdió y era el hijo de perdición. Pero Jesús sabía que eso iba a pasar y se lo había dicho a ellos también, que había uno de ellos que no era oveja. Juan 13:11, léelo. Dice que había uno que Satanás había entrado en su corazón, que estaba colado entre ellos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice, para aquellos que se están engañando a sí mismos, salieron de nosotros. ¿Saben por qué? Porque no eran de nosotros. Eran aquellos que estaban infiltrados entre los creyentes, entre el rebaño del Señor, pero no eran ovejas, eran lobos, eran cabras. Nunca escucharon la voz de Dios, nunca le prestaron atención a Dios. Judas tuvo todo lo que tuvieron los 11. Vieron los milagros de Jesús, vio las sanidades, vio todo lo que Jesús hizo. Pero Judas nunca le prestó atención a las palabras de Jesús, porque él no era oveja. Él era el hijo de perdición. Estaba destinado así. No quiera justificarlo. Dios es soberano. Él hace lo que bien le place. Y dale gracias a Dios porque tú no naciste en ese tiempo. Porque quizás tú hubiese sido el Judas. Solamente uno se perdió, Padre. Jesús está diciendo, cuando yo estaba con ellos, yo lo guardaba. Y yo te pido que le guardes ahora. Jesús le había dicho, ustedes van a tener el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a estar con ustedes. Y ustedes van a recibir poder cuando ese Espíritu Santo se manifieste sobre ustedes. Y me van a ser testigos. Van a proclamar mi verdad. No irán con miedo. Ustedes tienen el poder mío con ustedes. Por eso le dejo el Espíritu Santo. Pero Él nos recuerda en este clamor que no somos del mundo. Por eso Él le pide al Padre, guárdanos, porque ellos no son del mundo. No podemos, iglesia, ceder a los placeres de este mundo. Los placeres de este mundo son efímeros, son engañosos. Jesús quiere que nosotros marquemos la diferencia mientras estemos en este mundo. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando tú y yo conocimos al Señor, el Señor nos apartó para Él, nos escogió para Él y nos dijo, yo te estoy librando de las tinieblas,
te estoy sacando de la oscuridad, te estoy quitando de la garra del diablo y te he trasladado al reino de mi amado Hijo. Y ese es Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, recordándonos porque nosotros no podemos aferrarnos a este mundo, no podemos vivir en esta tierra si queremos agradar a Dios, aferrado a este mundo y en los placeres de este mundo que son efímeros, que son engañosos, que nos alejan de Dios y que no nos permiten vivir en santidad. Juan nos dice en su primera carta, en los versículos 15 del capítulo 2, no amen al mundo, iglesia. No amen esta esfera de cosas malas. No amen este sistema. Ay, qué penoso, qué triste que muchos de nosotros preferimos más el ambiente mundano que estar en la casa de Dios. Nos guiamos, nos incomodamos. ¿Y qué tanto culto que hacen en esa iglesia? ¿Y qué tanto es que ahora nos da comezón? Si eres oveja, no debes de sentirte así. Porque tú y yo no somos de este mundo. Somos rebaño del Señor. Y Jesucristo dijo, Padre, guárdalo de este mundo. Guárdalo de este sistema. Porque ellos no son del mundo. Y Juan en su primera carta le dice a los creyentes, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en este sistema mundano, los deseos de la carne que nos hacen pecar contra Dios, los deseos de los ojos que nos hacen desviar la mirada de Dios, y la vanagloria de querer tener posesiones, de querer tener riqueza, de querer tener placeres, alejados de Dios, no provienen del Padre, sino que provienen de Satanás. Satanás engaña, Satanás ciega nuestro entendimiento para que no veamos la verdad de Dios. Y para eso vino Jesús, para librarnos. Dice Colosenses, que te lo leí ya, que cuando conocimos a Cristo, y el que conoce a Cristo es librado, sacado de la garra de Satanás. Y cuando le aceptamos como Señor y Salvador, nos trasladamos al reino de su amado Hijo. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino celestial. Esto es para que tú y yo le glorifiquemos. Eso es para que tú y yo vivamos dándole gloria y dándole gracia. Lo último que él pide en este párrafo por sus discípulos es por santidad. Y esto lo encontramos en los versos 17 al 19. Y él dice, no solamente te pido que le guardes del mundo, no solamente te pido que le libres de todo lo que ellos van a tener que enfrentar. Ahora yo quiero que tú lo santifiques, no solamente guárdalo, no solamente lo protejas, sino permite que ellos vivan con santidad. Dice verso 17 al 19, santifícalo en tu verdad. Tu palabra, Padre, es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo les envío. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El mayor ejemplo de santidad que nosotros tenemos se llama Jesús. Cuando una persona decide santificarse, decide apartarse para Dios. Y eso es lo que ha hecho Dios contigo y conmigo cuando nos llamó a su reino celestial. Cuando nos sacó de las garras de Satanás, Dios nos apartó para Él. Eso es santificarse. Ahora, la pregunta que yo hago a todos nosotros es, ¿estamos nosotros viviendo apartados para la gloria de Dios? ¿Estamos nosotros marcando la diferencia como iglesia del Señor en medio de un mundo torcido, en medio de un mundo que lo que busca es la vanagloria, en medio de un mundo que lo que busca es placer, en medio de un mundo que vive engañando? Estamos tú y yo sazonando, siendo luz, marcando que Cristo vive en nosotros. Estamos nosotros siendo santificados como Jesús pidió aquí. Estamos nosotros haciendo realidad este clamor de Jesús al Padre por nosotros, de que seamos apartados para Él. El mayor ejemplo lo vemos en Jesús. El verso 19 dice que Él te santificó. Él le dice al Padre, Padre, yo me aparté para ti. Así como yo me santifico, te pido que los santifiques a ellos.
Jesús está diciendo al Padre, yo me aparté para cumplir tu propósito en la tierra. Ahora le toca a ellos, le toca a la iglesia. Él se santificó para que nosotros agrademos o le glorifiquemos, aprendamos de Él. Él se apartó y se dedicó a Dios. Oró para que nosotros también nos santifiquemos, para que nosotros nos apartemos para Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos, iglesia, de decirle no al mundo y decir yo soy de Dios? En eso yo no voy a caer. No, busca a otra persona. Aquí hay un hombre íntegro, una mujer íntegra. Aquí hay alguien que tiene una relación personal con Dios. Aquí no hay cualquier persona. Aquí a mí tú tienes que respetarme, porque yo no voy a caer en tu desenfreno. Yo me he apartado. Pero qué triste que aquellos que debiéramos de estar apartados, estamos viviendo como chivos sin ley. La gente no puede ver a Cristo a través de nosotros. El verso 17 dice, santifícalo en la verdad, tu palabra es la verdad. Un creyente que no conozca estos 66 libros, un creyente que no lea y aplique y practique lo que dice esos 66 libros, nunca podrá santificarse. ¿Sabe qué Jesús dijo? Santifícalo. Santifícalo en la verdad. Y dice, tu palabra es la verdad. ¿Y quién es la palabra? Jesús. ¿Quién es el verbo hecho carne? Jesús. ¿Quién nos pide a nosotros que nos santifiquemos? ¿Quién nos pide que nos apartemos para Él, que marquemos la diferencia? La única verdad que tú y yo necesitamos, la encontramos ahí. Y la tenemos en Jesús. Y dice Juan 14:6, que Él mismo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Juan 8:31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, como creímos tú y yo, si vosotros permanecéis en mí, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La permanencia en estos 66 libros, en lo que ha dicho Jesús, en lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, es lo que nos va a apartar a nosotros de caer en el desenfreno del mundo. ¿Por qué? Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo te pregunto, ¿conoces la verdad? Si conoces a Cristo, estás en la verdad, conocemos la verdad y tenemos que vivir por esa verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús. No como algunos dicen por ahí, por la verdad murió Cristo. No, Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Y la verdad de Él nos la ha dado para que nosotros la compartamos con otros. Y con esto lo dejo hasta aquí.